y de las palabras que sanan. Parecerá un poco extraño, ¿no? Quizás la gente lo asimile a otro tipo de violencia, pero esta es realmente una violencia que se vive a diario. Y para ello hemos invitado a una experta. Ella es coach y es terapeuta, Fabiana Verba. Un placer, Fabiana. Hola, muy buenos días. Buen día, Juan Carlos. Gracias. Vamos a explicarle a la teleaudiencia esto de la comunicación no violenta para generar vínculos empáticos. Fabiana, te escuchamos. Sí, bueno. Primero, muchas gracias por invitarme. Al contrario. Es un placer venir siempre a hablar contigo, Juan Carlos. Idem. Y bueno, lo que nosotros estamos trayendo es lo que vos bien decís, el lenguaje que estamos intentando establecer, que es hablar de lo que nos pasa cuando viene un conflicto. Cuando hay un conflicto estamos acostumbrados a hacer un poquito como el instinto animal. O atacamos o huimos. Sí. Pero no tenemos herramientas para aprender qué es lo que hacemos cuando viene un conflicto, cómo lo hablamos, cómo nos expresamos, cómo lo escuchamos al otro cuando tiene el conflicto. Y en eso trae mucha soledad. En este momento hay muchas relaciones que están distantes. Cuando hablamos de no violencia, hablamos de relaciones que se unen, que se acercan. Y cuando hablamos de violencia, hablamos de separación. Exactamente. Pero no estamos hablando solamente de la separación física, sino que en una relación, madre-hijo, padre-hijo, relaciones de pareja, relaciones en el trabajo, todo lo que llamamos violencia es todo lo que separa. Lo que yo hago en los talleres primero es preguntarle, bueno, en una situación de conflicto, ¿qué es lo que te separa del otro? No estamos hablando de violencia de pegar, de agredir, de gritar. No, ese tipo de violencia todos la conocemos. La cuestión es lo más sutil, ¿no? Entonces hay mucha gente que empieza a darse cuenta qué es lo que lo va separando del otro y también, en ese darse cuenta, qué es lo que nosotros hacemos para separar al otro, ¿verdad? El miedo que tenemos de poder decir no, el miedo que tenemos de poner un límite, de que el otro se vaya, entonces dejamos de ser auténticamente... Claro, dejamos de ser auténticos. Se trata de empezar a tener relaciones auténticas, de empezar a hablar desde lo que siento, desde lo que necesito y no desde la exigencia o desde el juicio. ¿Verdad? Lo que muchas veces hacemos es que el otro empieza a decirnos algo y enseguida lo juzgamos, opinamos, somos como opinólogos, ¿no? Estamos permanentemente, Fabiana, juzgando, evaluando, opinando y criticando. Y rotulando. Y rotulando, exacto, etiquetando. Exacto, porque vos sos tal cosa o porque vos haces tal cosa. ¿Y qué pasa? Muchas veces no nos vamos a comunicar con nosotros mismos. La comunicación primaria es la del conocimiento de lo que yo siento cuando vos me estás hablando para poder decir esto. Cuando tengo sentimientos agradables, tengo necesidades satisfechas, ¿verdad? Pero cuando tengo sentimientos desagradables, que los sentimientos en realidad desagradables son estos, tener miedo, enojo, tristeza, tener a veces ganas de estar solo y decir, bueno, ¿qué me está pasando? Y bueno, lo que necesito es tal cosa. Ahora, no necesito qué. Cuando necesito qué, digo, bueno, porque necesito que vos hagas tal cosa. Eso es una exigencia. En realidad, yo necesito tiempo. No necesito que me des tiempo, yo necesito tiempo. Es importante empezar a descubrir y desarrollar mi propia necesidad, separando al otro de la exigencia de que tenga que él mismo satisfacerla. Tenemos una creencia social de que el otro tiene que venir a satisfacerlo. Lo veo mucho en mi consulta cuando vienen parejas, ¿no? Bueno, porque vos tenés que... En realidad es una... Si nosotros lo pedimos adecuadamente, lo que va a suceder es que el otro va a tener ganas de contribuir con lo que yo necesito. Ahora, si se lo digo en forma de exigencia, nadie tiene ganas de contribuir con alguien que nos exige. Y hablando, por ejemplo, ya que tú mencionaste relaciones de pareja y que tenés en la consulta, hay mucho también de tender a la dependencia. Sí, absolutamente. ¿Absolutamente? Sí. Que ella o él dependan de su pareja. Exacto, por eso te digo, en esto de en realidad de demandar, ¿no?, que el otro sea como yo quiero que sea, ¿no? Esto tan social de
no poder aceptar a la persona tal cual es, y entonces la otra persona tiene que dejar que ser quien es, y entonces en ese enredo del vínculo no nos podemos separar, claro. No podemos hablar de lo que nos pasa, y eso también es un vínculo que le enseñamos a nuestros hijos. No tenemos claro cuándo el rol es de padres y madres, cuándo el rol es de pareja, entonces enredamos la comunicación y no podemos aceptar que el otro nos diga de repente que lo que le gusta, lo que no le gusta, porque nos sentimos amenazados y lo tomamos en forma personal. Sí, sí. ¿No? Y en realidad el otro tiene una necesidad que cuando yo empatizo con esa necesidad, cuando yo también le doy empatía, hay dos cosas. Una es empatizar, o sea, poder comprender. Y otra cosa es decirle, mira, yo puedo, en vez de decirle mi opinión, es decirle, yo me imagino, porque realmente no sabemos lo que le pasa. Nosotros no sabemos lo que le pasa, porque no podemos imaginarnos qué es exactamente lo que le pasa, sino que me imagino que lo que te está pasando, que te es muy difícil esta situación y te es muy difícil venir a decirme tal o cual cosa. Y ahí podemos chequear con el otro, ¿es así? ¿Es esto lo que te está pasando? Y ahí dejamos, en este iceberg que somos, esta humanidad que tenemos, que el otro diga, abra una compuertita, una puerta y diga, bueno, sí, de repente es esto lo que me pasa. De repente lo que quiero es expresarme sin que me juzgues. De repente lo que necesito es que solamente me escuches y no opines, que no me exijas que yo me quede con los chicos, que no me exijas que yo mantenga solo la casa. O sea, en realidad este sistema patriarcal que se ha creado, ¿no? Exigencia, o la mujer que dice que yo tengo que lavar siempre los platos. Cuando hay conexión, las cosas fluyen. Sin duda. Y la conexión, Marshall dice que son dos pasos: aprender a expresarnos y aprender a escuchar. Y escuchar es estar en presencia, en un blanco absoluto. Y que muchos escuchan o saben escuchar y solo escuchan su opinión, su propia opinión. Porque además, otro de los aspectos que habíamos hablado y la producción es que no nos conocemos. Es que primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, Fabiana. Exacto, la comunicación empieza por casa. Por casa. Exacto. ¿Sí? Y cuando en realidad estamos demandando, ¿no?, entender que el otro no va a contribuir. Ahora, si yo necesito, por ejemplo, ser escuchada, primero también me tengo que escuchar a mí misma. Claro. Por eso ponemos en el otro, esa dependencia que estamos hablando, ponemos en el otro, ¿no?, y proyectamos en el otro lo que de repente capaz que ha sido una carencia en nuestra vida, la infancia. Ha sido, exacto, ¿verdad? Y creemos que nuestra pareja tiene que ocupar ese lugar, y de repente es trabajar desde lo que es nuestro propio intuición, nuestra propia necesidad, y también crear esto, el que las palabras creen un silencio en la mente. Qué bueno eso. Palabras que creen... Me encantó lo de las palabras que creen un silencio en la mente y las palabras que sanan las relaciones, Fabiana. Exacto. ¿Para qué estamos hablando? ¿Para qué le decimos al otro lo que le estamos diciendo? La intención, el propósito que ponemos en nuestra comunicación. ¿Es un propósito de unir o es un propósito de separar? ¿Estoy dispuesto a seguir discutiendo, a tener la razón? ¿Viste, Juan Carlos, que hay gente que habla y que discute solamente para tener la razón? Que al final le decís, bueno, tenés razón, y te levantás y te vas. O que te preguntan en el sistema binario esto: ¿está bien o está mal lo que estás haciendo? Esto lo que estás haciendo no es normal. ¿Y a dónde nos lleva? Y ahora hemos ido, ¿no? ¿Esto se debe o no se debe? ¿Está bien o está mal? Eso nos deja muy solos. Absolutamente. Fabiana, vas a volver, obviamente, te vamos a tener con frecuencia en desayunos, pero ahora vamos al consultorio virtual. Y la primera consulta para nuestra invitada de esta mañana, que acá está en pantallas: luego de años de casados, mi marido se ha convertido en una persona distante y apática. No sé cómo decirle que se involucre con la familia. Terminamos siempre en discusiones violentas. Josefina del Cordón. Fabiana. Una de las cosas que Marshall sugiere es que nosotros empecemos a hablar de los hechos observables. En realidad, entonces, por ejemplo, cuando haya un hecho, Josefina, que vos veas que genera distancia, decirle, por ejemplo, bueno, el hecho de que no me mires, el hecho de que no hayas estado en el almuerzo, lo que yo siento es que me da tristeza. Y capaz que pedirle, digo, ¿te parece que empecemos a estar por lo menos un almuerzo en una de las comidas juntos? ¿Te parece que en realidad podamos hacer un programa juntos con los chicos? Una petición
que el otro pueda decir que no también, y que le pueda decir lo que le pasa, y que abra la puerta para que el marido pueda establecer un vínculo sin ser juzgado y exigido. Perfecta la respuesta de Fabiana. Segunda pregunta del consultorio virtual esta mañana aquí en Desayunos Informales. Me crié en una casa en la que las discusiones agresivas eran cotidianas y comunes. Hoy con mi propia familia me cuesta mucho no caer en ello. ¿Qué me sugiere? Claudio de Aires Puros te consulta, Fabiana. Sí, claro, yo entiendo porque la verdad los patrones de conducta son muy fáciles de repetir. De repetir. Sí, y yo lo primero que sugiero es observarlos, ¿no? Es como que empezar a escucharse. Cuando estamos repitiendo las mismas palabras, las mismas actitudes, caemos en eso todos, en realidad, como que también no sentirse mal con esa actitud, no sentirse culpable. La culpa y la vergüenza es violencia con uno mismo, ¿no? La compasión, es importante empezar a trabajar el amor sin juicio, ¿no? Entonces, qué bueno, amor sin juicio. Exacto, entonces, bueno, sí, esto es lo que me pasa, lo aprendí, pero no como una justificación, sino como una observación. ¿En qué patrones de conducta estoy cayendo? Escribirlos, observarlos, ¿no? Poder ver lo que siente cuando eso, y lo que necesita también para salir de ahí, quizás conversar con un profesional o poder contarle a su pareja cómo caen esos patrones. Muy bien, vamos con la última pregunta esta mañana del consultorio virtual para nuestra invitada. Antes de conocernos, mi pareja estuvo mucho tiempo con una mujer muy agresiva. Después de casi 10 años juntos, no puede salir del rol y pelea a menudo. Marianela, desde Ciudad del Plata, departamento de San José. Bueno, Fabiana. Gracias, Marianela, por eso, porque una de las cosas que nosotros tenemos muchas veces es el dolor como guardado, ¿no? Y a veces en realidad lo repetimos una y otra vez porque no podemos hablar de ello. Y quizás en realidad el espacio de poder empezar a hablar de lo que pasó, ya sea la pareja anterior, una relación con los padres, amigos, cualquier sea el quistecito de dolor, es empezar a abrirlo para que drene, ¿no? Igual que el cuerpo. Claro. Entonces, eso, habilitar para que la persona pueda conectarse con ese dolor, porque a veces hay mucho miedo también en esa conexión, hay mucho dolor. Hay mucho. Entonces, cuando hay dolor, ¿no? Lo que podemos hacer es dejar que el otro abra las puertitas y pueda drenar. ¿Y cómo? Escuchándolo sin juzgarlo. Perfecto. Fabiana, antes de irte, sé que hay un taller en 2 jornadas bien importante, 17 y 24 de este mes de febrero que hoy empieza. Exactamente, el 17 y 24 de febrero en el espacio holístico Olivia Te Cuida, que estamos abriendo ahora, vamos a estar dando un taller en la tardecita de 19 a 21:30 y se pueden comunicar conmigo a oliviatecuida@hotmail.com. Perfecto, interesantísimo. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias por tu presencia, Fabiana. Y te repito, te vamos a tener muy a menudo a lo largo de todo el año. Bien, cómo no, encantada. Porque nos parece clave, obviamente, todo lo que nos ha dicho Fabiana Verba, de la comunicación no violenta, de no juzgar, de no criticarnos, ¿verdad? Relaciones y palabras que sanan. Tenemos algo más. Ahora vamos a hablar de otra patología, de otra pandemia. Cómo combatir el sobrepeso y la obesidad. La entrevista la realiza, como siempre, María García. Esta mañana estamos en el Centro de Control Kilos. Vamos a conversar con la licenciada en nutrición, Ana Claudia Brusone. Buenos días, ¿cómo estás? Queremos conocer cómo es el programa. Bienvenidos primero que nada. El programa que nosotros proponemos se basa en 3 pilares básicos, que es la parte psicológica, la parte nutricional y la parte de actividad